Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un consejero de internautas, que hoy día les va a hablar acerca de el paro de los indígenas en su 11.º día, 12.º ya prácticamente. Estamos viviendo el 12.º día del paro de los indígenas de la CONAIE. Este paro de los indígenas nos muestra que indudablemente el individuo más poderoso que existe en este momento en Ecuador es el dirigente indígena Leonidas Issa, porque la diferencia entre un individuo rico, que es el que tiene muchos bienes, un individuo inteligente, sabio, que es el que tiene muchos conocimientos, un individuo poderoso es aquel que puede manejar la voluntad de miles de personas. En la historia de Ecuador ha habido muy pocas posibilidades, muy pocas situaciones en las que un ser humano que no haya sido presidente, que no esté en el gobierno, o que no maneje un partido político, haya llegado a conseguir tantos seguidores y tanta gente decidida a luchar hasta arriesgar su propia vida en favor de las ideas o los conceptos que tiene este líder. Por supuesto, la diferencia está en que Guillermo Lasso, que es un banquero, se nota que fue un muy mal estudiante porque no aprendió historia y no recuerda que Abdalá Bucaram cayó a los 6 meses de su mandato simplemente por subir el precio del gas. A él se le antojó subir el precio de los combustibles y esta es la piedra angular, esta es la piedra de tope, esta es la razón fundamental por la que su mandato está en declive y con la seria posibilidad de terminar. Las protestas que ha convocado la CONAIE no solamente que han levantado a los indígenas, han levantado a toda la población ecuatoriana. Y por primera vez en toda la historia hemos visto a todo un país paralizado. Esto se sucede porque, como consecuencia de la pandemia, durante 40 días y luego en repetidas ocasiones, todos los ecuatorianos nos encerramos en las casas y dejamos de ir al trabajo. Con esta condición, con esta característica particular de que este fenómeno sucede después de la pandemia y después de una cuarentena nacional, el éxito que ha tenido la protesta indígena es abrumador. Para ganar una guerra como la que se está librando en este momento, en la que Leonidas Issa es muy conocedor de todo, él sabe que el poder del Estado se basa en las Fuerzas Armadas y la policía y en su estrategia militar. En cambio, él contrasta esa estrategia militar con una estrategia comunitaria, es decir, la organización comunitaria fundada en líderes que manejan grupos de personas y que asumen una gran responsabilidad de orientar las fuerzas, de canalizar los recursos y de movilizarse. Pero estos líderes comunitarios, a diferencia de los militares, que son individuos obedientes y no deliberantes, los líderes comunitarios son individuos deliberantes, gente que nace de la deliberación y del consenso, y que su acción fundamental es mantener la capacidad crítica, deliberativa y el espíritu de todos los
que protestan en las calles y carreteras del Ecuador. La fuerza y la organización comunitaria hoy se han manifestado y han demostrado que es una fuerza y una organización que supera a la fuerza y la organización que tienen los industriales, los periodistas, los funcionarios públicos, los obreros y trabajadores. La organización comunitaria es ahora la que asume directamente la protesta y la que lleva adelante este reclamo. Bien, pero ¿qué es lo más importante de todo este fenómeno? Que esto se sucede cuando hay una ley en Ecuador, una constitución en Ecuador, que permite que el presidente pueda ser destituido, es decir, por la vía institucional, mediante lo que se llama revocatoria del mandato. En ese momento, en el Consejo Nacional Electoral, y existe el pedido de 3 ciudadanos para la revocatoria del mandato, que una vez que el Consejo Nacional Electoral, que lo preside precisamente una indígena, Diana Tamaín, que desgraciadamente pertenece a los Ponchos Dorados y ha sido una servil de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo, hoy tiene la posibilidad de llevar adelante la recolección de 3 millones de firmas con las cuales se produce la revocatoria del mandato y se llama a nuevas elecciones. Lo mismo puede hacer la Asamblea Nacional, que también puede hacer revocatoria del mandato, pero también puede optar por la denominada muerte cruzada, para lo cual necesita que la mayor parte de los asambleístas, más del 50%, casi el 70%, voten a favor de la muerte cruzada, lo cual es muy difícil porque los de Izquierda Democrática, algunos ponchos dorados de Pachacútec y los del Creo son los que se van a oponer a eso. Finalmente, nos queda que el mismo presidente se dé cuenta de que él ya no lo quieren, de que fracasó, de que su vida y la de su familia está en un hilo de amargura, que él, en lugar de ganarse el afecto y el respaldo de sus votantes y sus electores, hoy es un individuo rechazado por la mayor parte de la población ecuatoriana. Le conviene hacer lo mismo que hizo el presidente de México, que llamó al pueblo mexicano a votar por si quieren que continúe o que deje el mandato. Algo similar tiene que hacer Guillermo Lazo. Y la razón fundamental por la que Guillermo Lazo no es querido en el Ecuador es porque es un banquero. Y los banqueros en el Ecuador nos llevaron en 1999 a una debacle económica y nos robaron de manera inmisericordia. Y entre los banqueros que nos robaron estaba él, que en ese momento, en el gobierno de Yamil Maguad, era el superministro de Economía, que renunció pocos días antes de que se levantara toda la población y finalmente sacaran al presidente Yamil Maguad. De igual manera, hoy, en ese momento, la protesta de los ciudadanos fue porque vino una carrera inflacionaria imparable. Y esa carrera inflacionaria imparable provocó que la gente sacara dinero de los bancos para comprar dólares, porque el dólar tenía mayor estabilidad. Entonces el presidente Yamil Maguad optó porque la moneda nacional dejara de ser el sucre y fuera el dólar, porque era una moneda más confiable.
Y efectivamente la dolarización ayudó a salvar al país, pero los banqueros habían solicitado recursos del Estado y se tomaron el dinero de los contrarroístas para hacerse préstamos y para saldar deudas. Y cuando no pudieron, porque vino también una crisis del camarón, de la industria camaronera, ellos salieron corriendo del país con los dineros de los depositantes. Hoy los banqueros nos están cobrando impuestos, nos están cobrando intereses. Y cuando no podemos pagar, enseguida duplican la deuda mediante costas judiciales e intereses por mora. Pero además se dijo que cuando tuviéramos la dolarización ya no tendríamos más inflación y que en segundo lugar, cuando tuviéramos la dolarización, los préstamos se harían con los mismos intereses que tenían los bancos en Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos los intereses no pasan del 6% y antes de esta crisis sanitaria eran del 2%, pero en el Ecuador llevamos años, décadas, en que el interés es del 16% mínimo y se justifica en el denominado riesgo país. Por eso los indígenas han salido a protestar, no solamente por el precio de los combustibles, sino por los intereses bancarios, por estas moras y costas judiciales que les aplican los bancos que les han prestado dinero, por lo cual piden una moratoria de 1 año a las deudas con las instituciones crediticias, tanto estatales como privadas, y que además el Estado les facilite medicinas, educación, porque los costos de las medicinas y los costos de la educación no son posibles cubrir con los ingresos que tiene un campesino. Además, la subida de los combustibles encarece sus productos y estos no pueden ser comprados por una población que está devastada económicamente por una pandemia, por una cuarentena, por un aislamiento, un distanciamiento social que les obligó a cerrar, a quebrar, a renegociar y que les dejó endeudados en los servicios públicos, en los créditos bancarios, una población completamente endeudada. Como Guillermo Lasso es un banquero, no conoce historia, era un bachiller, su vida ha sido solo contar billetes y ver el mundo desde la ventana de sus oficinas en los bancos. No está al tanto y no percibe, no tiene sensibilidad para darse cuenta de que él físicamente es repugnante, su cojera, su ceguera, su forma de hablar no tiene carisma, pero además sus medidas económicas, que son multiplicar los deudores de este país mediante créditos, que les invita a la gente a sembrar, pero la gente siembra y no tiene después a cómo vender su producto, porque le cuesta el transporte, le cuesta el empaque, le cuesta todo lo que es el comercializar sus productos. Y luego, porque no existe ningún negocio en este momento que sea económicamente fiable y rentable. Entonces usted se endeuda en el banco le va a pedir que pague, aunque sea el 1% de interés, pero usted sabe que si pone un negocio y la gente no tiene capacidad de compra, no tiene inclusive interés, porque ahora todo se hace por internet, eso puede afectar toda su capacidad empresarial, su emprendimiento. No va a tener éxito y usted se va a endeudar y se va a endeudar con el banco. Pero además tiene que sacar permisos, tiene que sacar la legalidad, la tramitología
para hacer cualquier emprendimiento y eso complica toda la situación. Entonces, en una población así, dolida, pobre, golpeada, que ha perdido su gente, que ha perdido sus familiares, que está económicamente insolvente, el venir y subir los combustibles fue una completa estupidez. Y esto se produce porque, al igual que Yamil Maguaz, al igual que el coronel Lucio Gutiérrez, él ha seguido, al igual que Lenín Moreno, ha seguido la receta del Fondo Monetario Internacional, que tiene por consigna eliminar los subsidios, especialmente de los combustibles, y reducir el tamaño del Estado. Eso quiere decir el número de empleos públicos, médicos, policías, etcétera, etcétera, pero además reducir la inversión estatal, que es la obra pública. Esta receta del Fondo Monetario Internacional, que ha llevado al fracaso del gobierno de Yamil Maguaz, de Abdalá Bucaram, de coronel Lucio Gutiérrez, de Lenín Moreno y ahora de Guillermo Lasso, es la que le está matando. Muchas gracias.